Buenas, bienvenidos al módulo 4 de la maestría en Psicología Clínica. Este módulo 4 se titula Trastornos psicopatológicos 2. Vamos a comenzar con el bloque 1, que se titula Trastornos disociativos de conversión y otros trastornos neuróticos. Bien, vamos a comenzar haciendo un breve repaso sobre los temas que vamos a analizar y a revisar en este bloque 1. El tema 1.1, amnesia disociativa. El tema 1.2, fuga disociativa. El tema 1.3, estupor disociativo. El tema 1.4, neurastenia. Y el tema 1.5, trastornos de despersonalización de realización. Este sería el guión que vamos a seguir, el índice de los temas que vamos a revisar en este bloque 1. Comenzamos pues con el tema 1.1, amnesia disociativa. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre la disociación. ¿Qué es la disociación? La disociación conceptualmente se utiliza para explicar o describir la desconexión entre cosas o aspectos generalmente asociados entre sí, y las experiencias disociativas pues no se integran en el sentido del yo, dando por resultado pues discontinuidades en el conocimiento consciente. En la disociación lo que ocurre es que se da una falta de conexión en los pensamientos, en la memoria y el sentido de identidad de cada persona. Por ejemplo, pues alguien puede pensar en un acontecimiento que le trastornaba enormemente y aún así no experimentar ninguna emoción. Lo que se llama embotamiento emocional, ¿vale? Como conceptualmente hablando. Uno de los aspectos principales del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, donde el tema de la disociación es bastante importante. La disociación, por tanto, sería un proceso psicológico que se encuentra comúnmente pues, en personas que buscan tratamiento de problemas psicológicos. La disociación leve sería quedarse, por ejemplo, absorto leyendo un libro y no darse cuenta de lo que sucede alrededor. O, por ejemplo, cuando estamos conduciendo por una carretera familiar y nos damos cuenta de que no recordamos los últimos kilómetros porque la mente estaba en otra parte, mientras que el cuerpo que se acababa de conducir, ¿no? Es como una disociación, una separación entre varios procesos. Estos síntomas no se consideran patológicos en sí, en este ejemplo, y caen dentro de la normalidad y reciben el nombre, por ejemplo, pues en ese caso de abstracción hipnótica. Una forma, digamos, más severa y crónica de la disociación, pues se puede observar en el trastorno de identidad disociativo, que antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, y también otros trastornos disociativos que iremos viendo pues, a lo largo de este bloque. Bueno, vamos a comenzar pues hablando un poquito de este primer trastorno que quería revisar, que es el trastorno de la amnesia disociativa. Bueno, si hablamos conceptualmente, como hemos dicho, de trastornos disociativos, pues sería la pérdida parcial o completa de la integración normal, pues entre recuerdos del pasado, en la conciencia de la propia identidad, sensación inmediata y el control de los movimientos corporales. Normalmente, pues suele haber un considerable grado de control consciente sobre qué recuerdos y sobre qué sensaciones pueden ser seleccionadas por la atención inmediata y sobre qué movimientos hay que llevar a cabo. Se acepta comúnmente que los trastornos disociativos, esta capacidad para ejercer ese control consciente que comento y selectivo, pues se ha perdido en un grado que puede variar de un día o de hora en hora. Y bueno, por lo general resulta muy difícil averiguar hasta qué punto parte de los déficits funcionales están bajo un control voluntario. Bueno, si hablamos de la amnesia disociativa, la característica principal, aquí vemos, bueno, cómo se clasifican los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Tendríamos la amnesia disociativa, la fuga disociativa y el estupor disociativo. Ahí tenemos uno de los trastornos y, bueno, la amnesia disociativa, pues la característica principal en la amnesia disociativa es la pérdida de memoria, en general, para hechos recientes e importantes, no debido a un trastorno mental orgánico y que es demasiado intensa como para ser explicada por un olvido ordinario o por cansancio. La amnesia se centra habitualmente alrededor de acontecimientos traumáticos, como por ejemplo accidentes, duelos de carácter inesperado, y puede ser amnesia parcial y selectiva. La extensión y el alcance de la amnesia varía de día en día y según quien explore al paciente, pero hay un núcleo común persistente que no puede ser recordado en el estado de vigilia. Los estados afectivos que acompañan una amnesia psicógena pues son variados, pero es rara una depresión grave.
puede presentarse síntomas como angustia, perplejidad, diversos grados de un comportamiento de búsqueda de atención, pero a veces es sorprendente cómo se acepta tranquilamente el trastorno, ¿no? Los adultos jóvenes son los más frecuentemente afectados y son ejemplos extremos los casos de varones sometidos al estrés en el combate, ¿vale? El trastorno por estrés postraumático en el combatiente. Los estados psicógenos disociativos son raros en edad avanzada, es un dato importante. Puede presentarse también un vagabundeo limitado sin propósito, dado que se puede acompañar de un abandono, por ejemplo, de aspectos como la acción personal y que rara vez dura más de 1 o 2 días. Las pautas para el diagnóstico pues serían para la amnesia disociativa, la presencia de amnesia parcial o completa, para hechos recientes de naturaleza traumática o estresante y la ausencia de un trastorno orgánico cerebral, intoxicación o fatiga excesiva. Bueno, pues excluiría a otros síntomas, a otros trastornos como la amnesia de significación, la amnesia anterógrada, el síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otra sustancia psicótropa, amnesia retrógrada, amnesia postcrítica en la epilepsia, etc. ¿Vale? Eso en cuanto a la amnesia disociativa. Bueno, pasamos al tema 1.2. El tema 1.2 se centra en el trastorno disociativo llamado fuga disociativa. Bueno, aquí vemos algunas de las características de esa fuga disociativa y bueno, me gustaría comentar que la fuga tiene todas las características de una amnesia disociativa, posee esas características clínicas y a la que se añadiría un desplazamiento intencionado lejos del hogar o lejos del lugar del trabajo, durante el cual pues se mantiene el cuidado de sí mismo. Comentar que en algunos casos puede asumirse una nueva identidad, por lo general solo para unos días, pero a veces incluso se mantiene esa nueva identidad durante largos periodos de tiempo y con un grado, bueno, pues sorprendente de aparente autenticidad. Los desplazamientos suelen producirse a lugares previamente conocidos y de cierto significado afectivo para el enfermo. Y aunque existe una amnesia para el periodo de la fuga, el comportamiento del enfermo durante ese periodo de amnesia puede mostrarse aparentemente normal para que, el que sin conocerle la viva, ¿no? La presencia. Las pautas de diagnóstico para el trastorno disociativo, fuga disociativa, pues serían, en primer lugar, las características de la amnesia disociativa, lo que comentábamos antes en el trastorno anterior, la presencia de amnesia parcial o completa para hechos recientes, de naturaleza traumática o estresante, con lo cual, bueno, a veces solo pueden ponerse manifiesto a través de información de otras personas, de terceras personas, y la ausencia de un trastorno orgánico cerebral, intoxicación o fatiga excesiva, ¿vale? Debe incluir la fuga disociativa pues esas características clínicas, esas pautas para el diagnóstico que estaban incluidas en el trastorno de amnesia disociativa. Otra de las pautas para el diagnóstico de la fuga disociativa sería pues un desplazamiento intencionado más allá del ámbito cotidiano. Y bueno, comentar que el límite entre vagabundo y desplazamiento depende del conocimiento de las circunstancias locales. Y una tercera pauta para el diagnóstico sería el mantenimiento del cuidado básico de sí mismo, en la comida, el aseo y en otros aspectos, y de la interacción simple con extraños, como por ejemplo pues, comprar billetes, echar gasolina, preguntas por dirección, encargar comida, ¿vale? Son algunos de los aspectos de este trastorno de fuga disociativa. Como comentábamos antes, pues en algunos casos se puede asumir una nueva identidad y por lo general, pues de unos pocos días y a veces pues se alargan durante más periodo de tiempo y con un grado de aparente autenticidad, como comentábamos antes, ¿no? Y bueno, para dedicar a otras personas, a otros observadores externos, a terceras personas, pues lo que comentábamos también en esa pauta para el diagnóstico es que el comportamiento que lleva a cabo el enfermo pues puede ser normal para un observador externo, ¿no? Para terceras personas que no lo conocen y que no saben que está inmerso en un proceso psicopatológico. Bueno, en tercer lugar vamos a ver en el tema 1.3, vamos a ver el trastorno llamado estupor disociativo. Bueno, como decíamos antes, la clasificación que establece la CIE, la categoría diagnóstica de trastornos neuróticos, secundarios, situaciones estresantes y somatomorfos, pues tendríamos estos tres trastornos que, bueno, todos ya lo hemos visto, que serían la amnesia disociativa, la fuga disociativa, y ahora el que vamos a analizar, a revisar, va a ser el estupor disociativo. Bueno, en este tema 1.3, como hemos dicho, estupor disociativo. En el estupor disociativo, pues el comportamiento del paciente
cumple esas pautas diagnósticas para que comentábamos en el trastorno de estupor disociativo, pero hay que comentar que la exploración clínica y la anamnesis pues manifiestan varios aspectos importantes, ¿no? La falta de una etiología somática y bueno, además, como en otros trastornos disociativos, pues aparece una evidencia positiva de una génesis de tipo psicógeno. ¿Cómo se manifiesta esa génesis psicógena? Pues en forma de presencia de acontecimientos biográficos estresantes, recientes, o de problemas sociales o interpersonales importantes. El estupor disociativo, como trastorno disociativo, se diagnostica por la disminución profunda o por la ausencia de motilidad voluntaria y también por la respuesta normal a los estímulos externos, como por ejemplo la luz, los ruidos y el ser tocado. El enfermo permanece acostado o sentado, aparentemente inmóvil durante largo periodo de tiempo. También comentar que en el estupor disociativo el habla y los movimientos espontáneos y voluntarios están ausentes o casi completamente ausentes, aunque puede estar presente un cierto grado de perturbación de la conciencia, también del tono muscular, de la postura, la respiración y a veces también la apertura y movimientos coordinados de los ojos. Son tales que es obvio que el enfermo no está ni dormido ni consciente, ¿no? Está en ese estado intermedio, ¿no? de estupor. En cuanto a las pautas para el diagnóstico del trastorno de estupor disociativo, pues tendríamos la presencia de un estupor, como hemos descrito hace poco, la ausencia de un trastorno psiquiátrico o somático que pudiera explicar el estupor y la presencia de acontecimientos estresantes recientes o de problemas actuales. Bueno, como hemos dicho, pues en este estupor disociativo el comportamiento del sujeto, pues cumple esas pautas de estupor y se pone manifiesto una falta de etiología somática y el diagnóstico, pues se observa una disminución profunda, ausencia de motilidad voluntaria y de la respuesta normal a los estímulos externos, como hemos dicho, la luz, el ser tocado, los ruidos, etc. Bueno, en este grupo de trastornos que hemos dicho hay otra serie de trastornos también que no he incluido en ese cuadro inicial, pero que estarían también dentro de esta clasificación, que serían, en esa categoría diagnóstica, trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, y bueno, pues tendríamos otro tipo de trastorno, por ejemplo, si los trastornos de trance y posesión, también estaría incluido en esta categoría de trastornos disociativos. Y bueno, son trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos, el enfermo actúa como poseído por otra persona, por un espíritu, una deidad o una fuerza, ¿no? Sobrenatural. Comentar que la atención y la conciencia del entorno pueden limitarse a solo uno o dos aspectos inmediatos y que, a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, de posturas y manifestaciones expresivas. Se incluyen aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios y que son no deseados y que interfieren en la actividad cotidiana porque se producen al margen o son una prolongación de ceremonias religiosas o de cultura aceptada, ¿vale? Luego tendríamos otro grupo de trastornos que serían trastornos asociativos de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad. Y en estos trastornos se observa que hay una pérdida, una alteración de las funciones motrices, de la sensibilidad, generalmente cutánea, y de acuerdo con las cuales pues, el paciente aparenta tener una enfermedad somática y sin embargo no puede encontrarse una evidencia que explique esos síntomas. Estos suelen representar el concepto que el enfermo tiene de un trastorno somático, lo cual puede no coincidir con la psicopatología de los síntomas de enfermedad somática. Eso es como un aspecto importante de este trastorno. Por otra parte, pues la evaluación del estado psicológico del enfermo y de su situación social, pues induce a pensar la incapacidad funcional, que esa incapacidad funcional es consecuencia de los síntomas, puede estar ayudando al enfermo a escapar de conflictos desagradables o a expresar de una manera indirecta una necesidad de dependencia o un resentimiento. Aunque los problemas o conflictos pueden ser evidentes a terceros, pues el enfermo suele negar su existencia y atribuyen cualquier molestia a los síntomas a la incapacidad derivada de ellos. Comentar también que el grado de incapacidad de estos síntomas puede variar de una circunstancia a otra, dependiendo del número
y del tipo de personas presentes y, importante, del estado emocional, dependiendo del estado emocional del enfermo. Bueno, puede haber una cierta proporción de búsqueda de atención también añadida a un núcleo central e invariable de esa pérdida de motilidad, de sensibilidad que no está bajo el control voluntario del paciente. Bueno, vamos a pasar al T14, en el cual vamos a ver la neurastenia. Como decíamos anteriormente, pues la neurastenia pues estaría incluida en otra subcategoría diagnóstica, que sería otros trastornos neuróticos, otro trastorno de personalización y de realización, otros trastornos neuróticos especificados y trastornos neuróticos sin especificación. Por tanto, vamos a ver ahora en este tema 1.4, vamos a centrarnos en el trastorno de neurastenia. Bueno, comenzamos a comentar, de cara a esta categoría de otros trastornos neuróticos, vamos a comentar la neurastenia. Y, pues hay que comentar inicialmente que existen variaciones culturales en la presentación de este trastorno. Y en este trastorno pues hay dos tipos principales que se solapan entre sí. El primero, pues el rasgo característico es la queja del aumento del cansancio tras realizar algún esfuerzo mental que suele acompañarse de una disminución del rendimiento laboral o de una disminución de la eficiencia para resolver tareas cotidianas. La fatigabilidad mental se suele describir como la presencia desagradable de asociaciones o recuerdos que distraen al sujeto, al paciente, de dificultades para concentrarse y en general pues de una falta de rendimiento en el pensamiento. En el otro tipo, en otra categoría, el acento se exacerba un poco en la sensación de debilidad y agotamiento corporal y físico tras esfuerzos mínimos que se acompañan de dolores, de molestias musculares y de una incapacidad manifiesta para relajarse en la persona. En ambos tipos, me gustaría comentar que son frecuentes una serie de sensaciones somáticas desagradables como el vértigo, la cefalea de tensión o sensación de inestabilidad general. También suele aparecer preocupación sobre la falta de bienestar mental y físico, irritabilidad, otras características como anedonia y en grado menor, que también varía de un paciente a otro, estados de ánimo ansioso y depresivo. Frecuentemente aparecen alteraciones en la fase inicial y media del sueño, aunque también puede destacarse como otra característica la somnolencia. ¿Cuáles serían las pautas para el diagnóstico de la neurastenia? Bueno, resaltar que rasgo característico de la neurastenia, pues la queja de aumento del cansancio tras realizar un esfuerzo mental y que se acompaña por una disminución en la capacidad, para rendir laboralmente o en la eficiencia para resolver tareas cotidianas, ¿no? En cuanto a las pautas para el diagnóstico de la neurastenia, pues un diagnóstico definitivo de neurastenia pues requiere la presencia de quejas continuas de un molesto cansancio progresivo tras realizar un esfuerzo mental o quejas continuas de una molesta debilidad física, agotamiento tras esfuerzos mínimos. Y dos o más de los siguientes síntomas. En primer lugar, sensación de dolor y molestias musculares. Por otro lado, mareos, cefalea de tensión, trastorno del sueño, incapacidad para relajarse, irritabilidad y disperso. Bueno, esos son algunos de las pautas. Además, si estuvieran presentes síntomas de carácter, por ejemplo, vegetativo o depresivo, pues hay que destacar que no serían lo suficientemente persistentes o graves como para satisfacer las pautas de uno de los trastornos específicos de esa clasificación. Es decir, que en esta categoría diagnóstica se incluye el síndrome de fatiga crónica y que se excluyen otros síntomas como, por ejemplo, pues el malestar en general, fatiga o debilidad nerviosa, agotamiento, psicastenia, abstinencia sin significación, entre otros. Bueno, eso lo quería comentar en cuanto a la neurastenia. Vamos a pasar al último tema de este bloque 1, que se titula el tema 1.5, trastorno de despersonalización de realización. Bueno, estaría también dentro de esta categoría diagnóstica en la que se incluye el trastorno que hemos visto justamente antes, que es el de neurastenia, y comentar que el trastorno de despersonalización de realización es un trastorno en el que el sujeto, el paciente, se queja espontáneamente de la vivencia de que su propia actividad mental, su cuerpo, se queja de su actividad mental, de su cuerpo, de su entorno o de todo ello en conjunto. Y piensa que están transformados de manera cualitativa. Por lo tanto, el pensamiento del sujeto es que esos pensamientos, esa actividad mental, su cuerpo, su entorno se vuelven irreales,
lejanos o mecánicos, caracterizados por la falta de espontaneidad. El paciente diagnosticado con este trastorno puede sentir que ya no es él el que toma sus decisiones o rige su propia actividad de pensar, de imaginar, de recordar, y de que su movimiento y comportamiento le son de alguna manera ajenos a sí mismo. Y que su cuerpo, pues le parece desvitalizado o desvinculado de sí mismo, o lo percibe como extraño, que su entorno le parece falto de colorido y de vida, como si fuera artificial, o como si fuera un escenario sobre el que las personas actúan con papeles predeterminados. Comentar también que en algunos casos el enfermo puede sentir que se está observando a sí mismo de cierta distancia como si estuviera muerto, ¿no? Como un observador externo. La queja de pérdida de los sentimientos es la más frecuente entre estos fenómenos que caracterizan conceptualmente y sintomatológicamente al trastorno de despersonalización de realización. Comentar que el número de enfermos que sufre este trastorno de forma pura o aislada será en un grado pequeño. Generalmente los fenómenos de realización, de personalización, aparecen en el contexto de otro tipo de patologías, de trastornos psicopatológicos. Por ejemplo, aparecen en el contexto de enfermedades depresivas, de fobias, trastornos fóbicos y de trastornos obsesivos compulsivos. Pueden darse también elementos de este síndrome en individuos mentalmente sanos, en estados, por ejemplo, de fatiga, de privación sensorial, de intoxicación, por ejemplo, por haber consumido sustancias alucinógenas, o como un fenómeno hipnagógico o hipnopómpico, ¿no? Justo antes de ir a dormir, cuando estamos pasando en esa transición del estado de vigilia al sueño, o justo cuando estamos despertándonos, ¿no? De ese estado de sueño. Las manifestaciones del síndrome de personalización, de realización, son similares a la llamada experiencia límite ante la muerte, que acompañan situaciones de peligro extremo para la vida, como una característica para entender el contexto de este trastorno. ¿Cuáles serían las pautas para el diagnóstico de este trastorno? Pues serían síntomas de despersonalización, como por ejemplo que el enfermo siente que sus propias sensaciones o vivencias se han desvinculado de sí mismo, que son distantes o ajenas o que se han perdido. También síntomas, otra pauta para el diagnóstico sería síntomas de realización, como por ejemplo que las personas, los objetos del entorno le resultan irreales, artificiales, distantes, desvitalizados. Otra pauta sería que el reconocimiento de que se trata de un cambio espontáneo y subjetivo que no ha sido impuesto por fuerzas externas o por otras personas, ¿no? Y persiste una adecuada conciencia de la enfermedad. Esto es básico a la hora de evaluar el trastorno. Y por último, otra pauta para el diagnóstico sería claridad del sensor y evidencia de que no se trata de un estado tóxico confusionado, por ejemplo, de una epilepsia, ¿vale? Bueno, esas son algunas de las características de trastorno de personalización de realización que, como comentaba antes, pues normalmente aparece más bien dentro de otros trastornos psicopatológicos más que como una entidad de un trastorno psicopatológico en sí. Dentro de esta categoría diagnóstica que estamos comentando, la neurastenia y este trastorno de especialización de realización, pues habría otro trastorno, otra categoría que sería otros trastornos neuróticos especificados. Teníamos, por ejemplo, usted comenta algunos de ellos, trastornos mixtos del comportamiento, creencias y emociones que son de ideología y nosología que no está clara y que, pues aparecen en ciertas culturas con frecuencia. Incluye, pues dentro de los trastornos, pues tendríamos el trastorno de Briquet, la neurosis ocupacional, la psicastenia, la neurosis psicasténica, etcétera. Y luego tendríamos de esta categoría también los trastornos neuróticos sin especificación, ¿no? Bueno, para finalizar este grupo de trastornos disociativos, comentar que el diagnóstico de los trastornos disociativos pues suele implicar llevar a cabo una evaluación de los síntomas y descartar cualquier afección médica o fisiológica que pudiera explicar la etiología de los síntomas, ¿no? Las pruebas y el diagnóstico pues implican pues remitir a un profesional de la salud mental para determinar el diagnóstico y bueno, la evaluación pues debe incluir un examen físico, como decimos, en el cual el médico pues examina, hace preguntas profundas, revisa los síntomas, antecedentes personales, descarta afecciones físicas, por ejemplo, lesiones neurológicas, enfermedades cerebrales, privación del sueño, intoxicación por sustancias, etcétera. Hay que realizar un examen psicológico y psiquiátrico por el profesional de la salud mental, por el equipo de salud mental. Y bueno, pues
confirmar que se cumple esa sintomatología, ese protocolo de diagnóstico, tanto desde los manuales de CIE 10 como del DSM-5. Muchas gracias.